Bueno, entonces, vamos a empezar esta clase con el punto de competitividad. Les agradezco por venir, les agradezco por conectarse y son muy bienvenidos al módulo de Psicología Organizacional de la Maestría en Psicología Organizacional y Desarrollo de Recursos Humanos. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, nosotros como psicólogos organizacionales debemos entender dos cuestiones bien importantes con respecto a la competitividad, ¿ya? La primera, el primer elemento, no hay diferencia, digamos, entre los dos, ¿no es cierto?, en términos de importancia, pero el primer elemento con respecto a la competitividad es que la psicología organizacional, organizacional va a plantear que el ser humano está en competencia desde que los espermatozoides del padre intentan fecundar el óvulo de la madre. Eso es tremendamente importante que podamos entender, estimados. ¿Por qué? Porque no existe psicología organizacional si es que existe un monopolio en la provisión de bienes y servicios. Por ejemplo, en los gobiernos socialistas de los años 60, 70 y parte de los 80, en especial en Latinoamérica, los gobiernos tendían a tener empresas estatales totalmente deficitarias, totalmente burocráticas, botines políticos, ¿no es cierto?, para dar trabajo a sus familiares, a sus amigos. Y sobre el servicio que estas empresas daban, no existía competitividad, no había competencia, no había una alternativa. Por lo tanto, ellos tenían el monopolio real de ese servicio, de ese bien, o de ese producto, y por lo tanto no había necesidad de aplicar procedimientos psicológicos organizacionales porque no había quien nos pueda quitar el trabajo. Esa era la realidad. Si ustedes tienen más de 30 años, es probable que cuando hayan tenido que llamar a algún familiar en Bolivia, ¿no es cierto?, que viva en Bolivia, pero que viva en el campo, han tenido que ir a ciertas oficinas controladas por el Estado, donde la comunicación era por radio. No había cabinas, no existían celulares. ¿Por qué? Porque Entel en ese momento era una empresa completamente, digamos, que tenía, es lo que quiero decir, que tenía el monopolio total del servicio. Ese es el primer punto. Los seres humanos estamos en una competencia desde el momento que nacemos. A ver, quisiera que por favor me sigan en el razonamiento que les estaba proponiendo. Como ustedes saben, el ser humano está en constante competencia desde que nace. Y en ese sentido, nosotros somos el producto del espermatozoide que ha fecundado el óvulo de nuestra mamá. Y por lo tanto, hemos estado en competencia desde incluso antes de nacer. Y el hecho de que vivamos en un mundo de economía de mercado hace que estamos en constante competitividad, no solamente entre empresas, no solamente entre familias, no solamente entre individuos, sino también entre países, entre conglomerados sociales mucho más grandes. Primer punto, ¿no es cierto? La competencia existe y no se la puede negar, a eso me refiero. Bueno, y segundo punto, la competencia no solamente va a existir, estimados, en cuanto y en tanto los servicios y los bienes que ya están en el mercado. O sea, no va a existir competitividad solamente cuando vos sales a vender dulces, cuando sales a vender educación, cuando sales a vender seguridad, cuando sales a vender zapatos. No solamente va a haber competencia en los rubros que ya conoces, también va a haber competencia en el rubro de la innovación. Las personas no solamente compiten para vender lo que ya está disponible para ser vendido, sino también compiten para innovar. Hay una fuerte competencia en cuanto a la innovación. Ese es precisamente, por ejemplo, uno de los razonamientos que me ha llevado a escoger la maestría que tengo, porque he intentado que mi maestría me permita tener trabajos para que yo pueda innovar, no solamente para que pueda repetir aquello que me habían enseñado en la universidad. Entonces, hay competencia en cuanto a los rubros que ya existen y hay competencia en cuanto a innovación y también el ser humano está en competencia desde antes que haya nacido, ¿sí? Entonces, quiero que a partir de lo que les estoy comentando,
a partir de lo que les estoy comentando, entendamos una noción bien importante con respecto al origen de las organizaciones. ¿Sí? Entonces, para pasar a esta noción importante del origen de las organizaciones que les voy a comentar en un momento más, ¿estamos claros en lo que se refiere a competitividad? Estimo que entre nosotros hay padres y madres. Hay personas que ya tienen sus hijitos y sus hijitas. Entonces, nosotros vamos a tomar un punto de vista bien interesante de una psicóloga que se llama Mirta Chockler. Chockler evidentemente no es una experta en psicología organizacional, pero nos puede aportar mucho para la noción que yo les quiero decir ahora. Entonces, Chockler comienza explicando lo siguiente. Chockler dice que la vida del ser humano no comienza donde la escuela nos ha dicho que la vida comienza. Todos los que hemos ido al colegio, todos los que tenemos cierta formación, digamos, en los ciclos básicos de las escuelas bolivianas, nos han enseñado que la vida del ser humano comienza con el nacimiento, después el ser humano crece, luego se reproduce, pues y luego se muere, ¿no? Ya eso le llamaban ciclo vital. Debemos entender nosotros un elemento importante. El elemento importante que les quiero ofrecer es lo siguiente. Mirta Chockler opina que la vida del ser humano no comienza con el nacimiento, ni siquiera con la fecundación. Chockler afirma que la vida del ser humano comienza en un concepto que ella le llama anticipaciones parentales. Es decir, las anticipaciones parentales serían todo el conjunto de preideas, preconfiguraciones, preplanes, preidealizaciones que los seres humanos tienen antes de que sus hijos nazcan. Chockler opina que las anticipaciones parentales ocurren primero en las mujeres. ¿En qué sentido? En el sentido de que las chicas, después de haber tenido su primer periodo menstrual, según esta autora, van a poder de alguna manera previsualizar o preplanear cómo será la experiencia de ser madre y qué cualidades van a querer que tengan sus hijos. Chockler, con respecto a los varones, opina que las anticipaciones parentales, esas previsualizaciones, esos preplanes que ocurren en las mujeres, también van a ocurrir en los varones, pero a una edad un poco más tardía. Asumiendo que una chica tenga su primer periodo menstrual entre los 10 y los 13 años, los varones vamos a tener nuestras primeras anticipaciones parentales a partir de la primera relación formal con una chica. Es decir, tener una relación sentimental formal con una sola mujer por espacio de por lo menos 6 meses. Eso significa que mientras las chicas tienen su primer periodo menstrual y por lo tanto sus primeras anticipaciones parentales, como les he dicho, entre los 10 y 13 años, los varones pues tendríamos que esperar incluso hasta los 25, 29 años en algunos casos para que tengamos anticipaciones parentales. El punto es que la vida del ser humano, cuando tú te preguntas cuándo comienza la vida del ser humano, una respuesta correcta desde la biología o desde la medicina te puede invitar a que vos pienses que nuestra vida ha comenzado con la fecundación o ha comenzado con el nacimiento. Pero desde el punto de vista psicológico no es así. Todas nuestras vidas, estimados maestrantes, han comenzado cuando nuestras madres y nuestros padres han empezado a previsualizar, han empezado a preplanificar cómo será su experiencia de ser madre o padre y sobre todo qué cualidades ellos quisieran que tengamos nosotros. Ahí ha comenzado nuestro ciclo vital, porque en función de esas preexpectativas o de esas previsualizaciones han intentado darnos la educación que tenemos en este mismo momento. Entonces, ¿me dejo entender con el concepto de anticipaciones parentales? Vamos a aplicar nosotros el concepto de anticipaciones parentales a el origen de las organizaciones. Y en ese sentido, ¿a qué más o menos conclusión podemos llegar? Podemos llegar a la conclusión de que el origen de las organizaciones, el comienzo de nuestras empresas o de nuestras compañías, no ha sido el primer día que se ha abierto al público. No ha sido el primer día que hemos hecho los trámites ante Fundempresa, por ejemplo, o no ha sido el primer día que hemos registrado la primera planilla de empleados y sus sueldos.
El origen de nuestras organizaciones está en las previsualizaciones, en los preplanes de los que han inaugurado esa organización, de los que la han administrado por primera vez. Eso quiere decir que las organizaciones están en competencia desde esos preplanes, desde esas previsualizaciones, no desde el día en que han abierto sus puertas a las personas. Hay competitividad desde las anticipaciones organizacionales, no desde que la organización se ha vuelto un todo tangible. Entonces, vamos a continuar con esta diapositiva donde ustedes pueden ver algunos elementos de competitividad que creo que ya los hemos discutido con ustedes. Me hacen recuerdo, por favor. Si está la diapositiva acá, si ya la hemos discutido, entonces voy a seguir avanzando. ¿Esta diapositiva es nueva o ya la hemos discutido? Entonces vamos a comenzar con esta. Esta sí creo que no la hemos visto con ustedes. Entonces podemos comenzar con esta. Así que vamos a la lectura de la diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo que discutíamos antes, ¿no es cierto? Que el mundo de los negocios de hoy es más competitivo. ¿Qué podemos nosotros sumar a este razonamiento, aparte de las anticipaciones organizacionales y aparte de los dos elementos de competitividad que acabo de nombrarles? Podemos sumar uno más. El mundo de los negocios es más competitivo no solamente por las nuevas oportunidades de hacer negocios que existen, sino también por el hecho de que los ejecutivos que hacen negocios ahora tienen muchísimo más conocimiento que en décadas pasadas. Pónganse a pensar en este dato. Hoy día, a día de hoy, 6 de junio de 2017, hoy día se ha publicado más conocimiento que en toda la humanidad hasta 1970. Imagínate, casi 3.000 años de humanidad en términos de conocimiento publicado, se han publicado hoy día en términos de libros, de estudios, de investigaciones, de conferencias, de lo que nosotros también estamos haciendo acá. Entonces, el mundo de los negocios es más competitivo, no solamente porque hay más oportunidades de negocio, sino también porque los ejecutivos tienen muchísimo más conocimiento. Si vas al segundo punto, dice la competitividad es la clave de la supervivencia de la economía mundial. Está claro, pero también hay otras claves con respecto a la competitividad. El que es competitivo no solamente sobrevive, sino también se adapta. Y el que sabe utilizar la competitividad a su favor va a ser el más exitoso. Entonces, tú no puedes jugar a ser exitoso si es que no sabes que vas a competir. En ese sentido, quiero reafirmar una noción que acabo de nombrar al grupo presencial y que creo que también se las he nombrado a ustedes. Dentro de la organización, en términos de las personas vamos a competir porque nos sentimos motivadas. Pero la motivación, si bien es la clave de la competitividad, no es la clave del éxito. Y eso es absolutamente importante que ustedes puedan saberlo. En una organización, la motivación tiene que ver con la competitividad, pero la variable que determina el éxito no es la competitividad o la motivación, sino más bien la autoeficacia. No sería nada malo que ustedes puedan plantear un producto para graduarse, una tesis, en términos de autoeficacia. Cuando vos estudias la motivación y la relacionas directamente con la competitividad, está claro, es una muy buena relación, pero ser competitivo no es lo mismo que ser exitoso. Entonces, la clave para la mentalidad ganadora, para poder ganar, para saber que uno merece, que puede tener éxito, es la autoeficacia, no es la motivación. Y como les decía hace un rato, pues puede ser un muy buen tema de tesis investigar autoeficacia en las organizaciones. Ahora, si te vas al tercer punto, entonces dice la competitividad radica en la habilidad para armonizar los cambios. Les voy a pedir un favor, estimados. Escríbame, por favor, las preguntas en el chat. Así se las contesto de manera oral, porque los parlantes que tengo acá me dan mucho eco. Entonces, pues parece que se interrumpe a otros que están escuchando. Entonces, les estaba contando. Por favor, escríbame las preguntas en el chat. Ahora, el tercer punto dice que la competitividad radica en la habilidad para armonizar los cambios. La palabra clave en este razonamiento es la armonización, ¿sí? Aquí no dice para acelerar los cambios y tampoco dice para
evitar los cambios. Ustedes deben saber que los cambios en las organizaciones son inevitables. Las personas tendemos a cambiar y por lo tanto la organización también tiende a cambiar. Una persona puede ir a trabajar pero porque quiere mantener a su familia y esa persona va a cambiar en la medida en que sus hijos se vayan haciendo mayores o en que sus hijos entren al colegio o en que su pareja tenga o no tenga trabajo. Las personas al trabajar también cambiamos. Cambiamos nuestra manera de reaccionar, nuestra manera de adaptarnos, nuestra manera de planificar para nuestro futuro. Entonces, aquí te dice que la competitividad es la habilidad que vos tienes en tu trabajo para saber adaptarte a los cambios. Y ahí tienes un conjunto de cambios que te nombro, por ejemplo, estratégicos, culturales, organizacionales, etcétera, que son simplemente ejemplos para que tú puedas saber que es inevitable en una organización tener cambios. Y por lo tanto, la competitividad no solamente significa tener un tipo de competencia, un tipo de comparación con otras firmas o con otras organizaciones, sino también significa tu habilidad, hace referencia a tu capacidad para que vos te puedas adaptar a los cambios. Entonces, la adaptación a los cambios del medio ambiente es un signo de alta competitividad en las organizaciones. Continuaremos entonces. Aquí te propongo unas ciertas definiciones de competitividad. La primera definición está en el primer razonamiento, ¿verdad? Te dice que este término tiene que ver con la existencia y con la creación de una ventaja competitiva. Bueno, entonces, aquí tú tienes el término de ventaja competitiva y también el término de ventaja comparativa, ¿no es cierto? La diferencia entre ambos es de alguna manera sutil, pero de todas maneras útil, ¿sí? Por ejemplo, debes saber diferenciar ventaja comparativa de ventaja competitiva, ¿sí? La ventaja comparativa básicamente se refiere al precio de lo que estás ofreciendo en términos de dinero, sumado al costo de transacción. Es importante que nosotros como psicólogos organizacionales sepamos un poquito de economía, solamente un poco de economía, aunque siempre es importante saber más que un poquito, ¿no es cierto? Entonces, por cada transacción que se hace hay un costo. Es decir, por ejemplo, yo tengo que pagar mañana la luz de mi departamento, entonces voy a ir a pagar a un lugar donde no me exijan carnet de identidad porque soy muy malo para manejar el carnet y lo puedo perder. Entonces probablemente vaya a pagar alguna financiera, algún tipo de, digamos, negocio de ese tipo. Así que, digamos, yo debo por la factura de luz, yo debo pagar 300 bolivianos. Pero el costo de transacción se suma al costo de la factura. Es decir, debo invertir dinero yendo, pagando mi pasaje y esperando además a que me atiendan y volver a mi trabajo, digamos, o a mi casa con otro pasaje también. Entonces, esos son los costos que me permiten pagar la factura de luz. Aunque tú me digas, por ejemplo, pero mire, va en Radio Taxi y es full rápido. Yo te digo, pero entonces el costo de transacción es más alto que si voy en minibús al banco a pagar. Y tú también me puedes decir, pero puede ir caminando si no gasta nada. Mentira. Si voy caminando, tardo 20 minutos, media hora, una hora, y ese tiempo podía estar trabajando y ganando dinero. Entonces, la ventaja comparativa se refiere al precio que vos tienes del bien o del servicio sumado a su costo de transacción. De tal manera que los clientes comparen precios, los clientes comparen ese tipo de ventaja que vos tendrías. A veces la clave para ser competitivo no está en tener menos precio, está en tener un precio que justifique el costo de transacción. Es decir, las personas pueden ir a comprarte lo que vos estás vendiendo o el servicio que estás ofreciendo, aunque sea caro ir donde vos estás yendo, porque el precio es accesible y porque el servicio es muy bueno. Entonces, ahí vos tienes una gran ventaja comparativa. Por ejemplo, desde mi conocimiento, en los mercados de La Paz, por ejemplo, el mercado Rodríguez o el mercado de Villa Fátima, no hay tanta ventaja comparativa si es que vos estás, digamos, en la zona sur de La Paz. Si vives en la zona sur de La Paz, te puedes ir en minibús a la Rodríguez o te puedes ir en minibús a Villa Fátima.
Y si vas a la Rodríguez o Villa Fátima, básicamente los precios de los productos son, en teoría, básicamente casi los mismos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no hay una ventaja comparativa real. ¿Por qué? Porque te cuesta lo mismo ir a los mercados, te cuesta el mismo producto comprar de los mercados y además el trato es el mismo, ¿no? Las caseras no te tratan bien, quieren que te vayas lo más rápidamente posible, algunas incluso no tienen cambio, hay que esperar a que se cambien el dinero, ¿no es cierto? Entonces no hay una ventaja comparativa en esos elementos, ¿sí? Por lo tanto, ¿quién tiene una ventaja competitiva? Los supermercados. En ese sentido, ¿a qué me refiero con la ventaja competitiva de los supermercados? La ventaja competitiva no está en función del precio sumado al costo de transacción. La ventaja competitiva está en el efecto emocional de lo que vos estás vendiendo o de lo que vos estás ofreciendo. Como psicólogos organizacionales, tenemos nosotros que entender que la ventaja competitiva, más allá de lo que ustedes están leyendo en la diapositiva, que es muy bueno, ¿no es cierto? Deben entender que la ventaja competitiva está en función de qué cosa les hace sentir a tus clientes. Ventaja comparativa, como te pongo en la diapositiva, tiene que ver con tierra, trabajo y capital, dinero, comparación de precios, comparación de costos de transacción, si es más caro ir allá, si es más barato ir allá. Por ejemplo, en La Paz, ustedes saben que los jueves y los domingos hay una gran feria en la ciudad del Alto. Y entonces casi todas las personas subían a la feria de la ciudad del Alto en minibús. Pero ahora que el minibús ha incrementado un poquito su precio y que es más difícil transitar en la autopista porque la están reparando, todo el mundo se va en teleférico los jueves y los domingos. Hay una cola brutal los jueves que voy a trabajar al Alto en las mañanas además. Entonces, pero el teleférico es más caro que el minibús. Por supuesto que es más caro, pero aunque sea más caro, el costo de transacción implica que puedes llegar en menos tiempo a la feria y por lo tanto tener mayor acceso a los bienes que se venden ahí. Una ventaja comparativa del teleférico en función del minibús. Pero la ventaja competitiva está en función de lo que les hace sentir a tus clientes. Ahí realmente está la ventaja de las organizaciones. Ahí está la ventaja de los negocios. Y te voy a poner un ejemplo bien mundano, un ejemplo que es bastante, digamos, conectado con la realidad, ¿sí? Yo vivo cerca de un lugar en La Paz que se llama el Hospital Arcoíris. Mi madre vive un poco más arriba, yo vivo más cercanamente a la Avenida Bush. Entonces, antes de que el hospital esté más o menos construido, ya cuando estaba comenzando sus primeras actividades, alrededor del hospital solamente habían las tiendas de barrio. Solamente las tiendas de barrio donde vos vas y quieres comprar algo y tienes que gritar, ¡casera! ¡Casera! Y la doña viene con su gana y te atiende con su jeta, no tiene cambio. Y además, la casera, 7 de la tarde, listo, se va. Domingo te atiende hasta las 11 de la mañana, sábado alguna vez hasta las 9 de la noche, entonces realmente era invivible. Tenías que irte a comprar cosas al mercado o comprarte todo bien temprano en la mañana, ¿no? Incluso en las tiendas de ese barrio, en alguna que otra había focos o marcadores, o sea, cosas que normalmente una tienda no tiene, ubican. Así que no había ventaja competitiva en esas tiendas. Y tampoco había ventaja comparativa porque básicamente los precios eran los mismos. ¿Cuál era más o menos la ventaja competitiva? Que alguna que otra vez la casera te limpiaba la botella de Coca-Cola con un trapo para dártela porque estaba con polvo. Entonces, cuando el hospital se ha empezado ya un poco a popularizar, ya ha tenido, ya hay más radiotaxis que te esperan en la puerta, más practicantes de medicina, más pacientes, etcétera, se ha abierto un almacén grande justo al frente del Hospital Arcoíris, ¿sí? Y en ese almacén vos puedes encontrar sopas Maruchan, dentrífico, cepillo de dientes, desodorantes, cosas para rasurarte, jugos de fruta, yogur, carne y lo normal que encuentras en una tienda. Pero además, no solamente ese negocio tiene una ventaja con respecto al stock en relación a otras tiendas de barrio.
En ese negocio, cuando yo entro, me dicen joven, buenas noches, joven, buen día. Me hacen sentir bien. La señora que atiende anda con unas polleras bien anchas y cuando la señora camina suena tss, 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 porque está llenita su ropa de monedas. Entonces siempre tiene cambio. Una vez quería comprarme un yogur de 12 pesos y le digo con toda la vergüenza, señora, ¿no tendrá cambio de 100? Sí, me dice. Listo, había tenido cambio de 100. Siempre tiene cambio. Y sobre todo, atiende hasta las 11, 11 y media de la noche todos los días. Y el domingo se va a las 9, a las 9 y media de la noche. Entonces, esa es la ventaja competitiva que tiene. Te hace sentir seguro en el barrio. Sabes que puedes ir a comprar si algo te falta y lo necesitas de manera urgente. En esa tienda puedes comprar. Sabes que, por ejemplo, puedes salvar la reunión en tu casa porque hay papa frita y hay un poquito, digamos, de masitas. O sabes también que puedes salvar el hecho de que no hayas comprado cosas para asearte porque ahí hay. ¿Me dejo entender con ventaja competitiva? Vamos a estudiar nosotros la acepción de valor y la percepción de valor. Por acepción me voy a referir al significado de un bien o de un servicio, ¿sí? Y por percepción me voy a referir al efecto emocional que la dotación de ese servicio o bien causa en las personas, ¿sí? Entonces, ustedes están viendo que por acepción me refiero al significado del término valor. Hay un valor material y un valor funcional, ¿no es cierto? El valor funcional es qué tan eficaz es el producto, ¿verdad? Si, por ejemplo, te compras un champú normal o un champú anticaspa, digamos, en el caso de que alguien quisiera librarse de su caspa. Si el valor material tiene que ver con el costo económico del que acabamos de discutir, ¿sí? Pero el valor material y el valor funcional no se equilibran con respecto al valor emocional. El cómo se siente usando este producto es el valor más importante que vos puedes analizar cuando te pongas a pensar en cómo tu organización brinda servicios y bienes. ¿A qué me refiero exactamente con esto? ¿Sí? Me refiero a que, por ejemplo, hace ya, yo diría, por lo menos unos 20 años, la Coca-Cola no publicita las botellas de Coca-Cola, publicita el efecto emocional que uno puede obtener al momento de utilizar, al momento de consumir la botella de Coca-Cola. Además, pónganse a pensar en esto. Se ubican la botella de Coca-Cola, que acá cuesta 5 bolivianos, 5.50, la de medio litro, ¿no es cierto? En Londres, la misma botella cuesta 12 libras. Una libra son 12 bolivianos. Esa misma botella cuesta más de 100 bolivianos. Entonces, a la Coca-Cola le conviene muchísimo vender más en Europa que en Bolivia. Pero en Bolivia ese producto no escasea. ¿Por qué? Porque las personas lo compramos no solamente a partir del efecto funcional o material de ese producto, sino también por el efecto emocional. Entonces, competitividad tiene que ver más con el valor emocional. Y ahora nosotros podemos discutir el término percepción, ¿sí? Así es, Marcelo, tienes razón. Si la salteñería no tiene cambio y vos estás ocupado yendo a trabajar, no vuelves nunca más. Te vas a comprar otra cosa, vas a reemplazar el bien o simplemente vas a preferir prepararte un almuerzo en tu casa. Si no tiene cambio, no es competitiva. ¿Por qué? Porque te hace sentir inseguro. ¿Sabes qué pasa, Alcinda? La determinación de cuán tradicional es un producto no tiene que ver con cuán comprado es o cuál es la frecuencia de su compra en cierto lugar. Tiene que ver con una perspectiva cultural. Y en muchas ocasiones la cultura se equivoca porque no sigue las reglas de la economía. Ningún producto es realmente originario de ningún lugar. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, existen variedades de chuño en Mongolia, porque Mongolia igual tiene un altiplano muy parecido al nuestro, incluso con animales muy parecidos a nuestras llamas. Nosotros pensamos que el chuño solamente existe en Bolivia. No, el chuño como producto sí, pero el procedimiento para crear carne seca no. Entonces, lo tradicional no tiene que ver necesariamente con lo económico, Alcinda, son simplemente percepciones culturales. Por ejemplo, mucha gente me pregunta, ¿cuál es la comida tradicional de Inglaterra? La comida tradicional de Inglaterra es simplemente un asado bien asado con puré y con huevo o pescado con papa frita y con salsa curry. Pero eso se puede hacer aparecer en cualquier lado del mundo teniendo los ingredientes necesarios. Entonces,
lo tradicional es a veces contra las reglas económicas, estimada Alcinda. Así es, Estefanía, cuando te atienden con sus jetas, como vos explicas, realmente es bastante complicado. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no tenemos una cultura de atención al cliente y sobre todo no tenemos una cultura de convivencia pacífica. Entonces, Estefanía, te voy a proponer que hagas un ejercicio la siguiente vez que salgas a la calle a mediodía. Observa las caras de las personas, los rostros de las personas a mediodía, cuando tú sales, ¿no? Es decir, a mediodía la gente está yendo de un lugar a otro, a almorzar, volver a trabajar. Y dime, la siguiente vez que nos veamos, ¿a cuántas personas sobre 10 que has observado, digamos, realmente están sonriendo? Eso es bien importante. ¿Sabes por qué? Porque quizás no sabemos convivir pacíficamente y por lo tanto no tenemos una cultura de atención al cliente real. Me dejo entender, de recibir al cliente, de saludarlo, en un restaurante, por ejemplo, ofrecerle una mesa, ¿no? Pensamos que para obtener ese tipo de atención tenemos que ir a cenar al Hotel Presidente, al Hotel Ritz. Para nada. La cultura de atención al cliente es desde, por ejemplo, la casera que te vende desayuno, desde la casera que te dice, casero, sentate, ven, comprame, toma servilletita, vas a hacer publicidad de mi negocio. Desde ahí debería partir, Estefanía. Si nos vamos acá al punto de la percepción, aquí tenemos 3 elementos: conformidad, superioridad y diferenciación, que van a ser por ahora, los elementos que nosotros vamos a estudiar en cuanto al valor emocional de ser competitivos, ¿sí? Entonces, la conformidad se refiere a recibir lo mismo por menos o a dar lo mismo por menos, ¿no? Hay una tendencia muy grande en los psicólogos clínicos de dar un servicio de buena calidad de 45 minutos en la sesión, por ejemplo, pero cada vez por menos precio, ¿no? Entonces vos en La Paz encuentras psicólogos clínicos muy buenos que te cobran 80, 100, 150 bolivianos la sesión, pero mucha gente no quiere pagar. Entonces prefiere irse donde un psicólogo más o menos formado que te va a cobrar 30, 40 pesitos. A eso me refiero con conformidad. Otro elemento tiene que ver con la superioridad, más por lo mismo o menos. ¿Quiénes pueden cobrar más por el mismo servicio? Las empresas o las organizaciones que son competitivas en cuanto a su nivel de adaptación a los cambios. Y además, ¿quiénes más pueden cobrar lo mismo por dar cobrar más por dar el mismo servicio? Sobre todo las organizaciones que innovan. Y este es un punto bien importante, ¿sí? Desde el punto de vista de la psicología organizacional, todas las organizaciones deberían tener unidades de desarrollo e investigación. ¿Qué hacen las unidades de desarrollo e investigación? Consiguen el conocimiento adecuado, el know-how, ¿no es cierto? El conocimiento adecuado para poder innovar. Las empresas que tienen esta división de, en inglés, Research and Development, o en español, de desarrollo y de investigación, son unidades específicamente diseñadas para proponernos el conocimiento necesario para innovar. Entonces, es bien importante que ustedes entiendan que la innovación no es lo mismo que creatividad. La creatividad es un elemento necesario para innovar. Otro elemento necesario para innovar es el conocimiento de cómo el ambiente va cambiando para que la innovación pueda realmente ser factible. La creatividad es un requisito de la innovación, pero no es el único. Geraldine, en cierta medida sí, está claro que la atención al cliente parte desde la educación de la persona, por supuesto que sí. Una alta educación en la casa debería repercutir en una atención al cliente de muy buena calidad, es lo que quiero decir. Pero hay ciertas estrategias que tú puedes utilizar para mejorar la atención al cliente por parte de los proveedores, digamos, de esa atención. Una estrategia que puedes utilizar que se llama alfabetización emocional. Es decir, las personas que tratan mal a otras personas, una teoría afirma que ese maltrato parte de la incapacidad de las personas de poder identificar sus propias emociones. Entonces, alfabetizando emocionalmente a las personas, puede que esa alfabetización emocional repercuta en una alta atención al cliente, Geraldine. Acá
yo te propongo un concepto que se llama gerencia integral, ¿sí? Y aquí te digo lo siguiente, altos mandos de la empresa, los altos mandos de la empresa, perdón, deben ser bilingües. Es decir, deben hablar el idioma funcional que corresponde a su cargo en la compañía, pero también deben dominar el lenguaje común a todos los ejecutivos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente. Normalmente hay una diferencia en términos de vocabulario entre los altos mandos, los ejecutivos de alta gerencia, en comparación a los ejecutivos, digamos, de mandos medios o los operativos, ¿sí? Entonces, el término de la gerencia integral te dice que debes saber comunicarte con ambos niveles. Una intervención en psicología organizacional intentaría crear un lenguaje en común entre los ejecutivos u operativos y la gerencia de alto nivel. Ahora, ¿dónde vos, por ejemplo, ves la separación de lenguajes? No solamente en las palabras que utilizan, sino también, por ejemplo, en los bancos, en la manera de vestirse. Tú ves, por ejemplo, a los cajeros o a los supervisores de los cajeros, casi todos con camisa blanca, la corbatita del color, digamos, un color parecido a los colores del banco, más unas prendas que les han puesto en las mangas hasta su codo, ¿no? Y uno que otro está con chalequito o con chompita, al igual que los supervisores de las cajas, ¿verdad? Pero los que están con saco, por ejemplo, son los ejecutivos de alta decisión. Además, estos ejecutivos no se van a poner camisa blanca y corbata que combine, ¿no es cierto? Se van a poner un color de camisa y un color de corbata que haga resaltar su posición en la organización. Entonces, ahí vos estás viendo la primera diferencia en términos del lenguaje. No te vas a olvidar nunca que del 100% de la comunicación humana, el 2% solamente es verbal, el 98% es la comunicación corporal. Eso quiere decir que, como hemos visto la última clase, si no estoy mal, el poder se marca en el cuerpo de las personas. No te vas a olvidar del término biopolítica. Vamos a terminar nosotros nuestro análisis de la competitividad con estos 4 ingredientes. No tiene que ser uno más importante que el otro. Estefanía, escríbeme por favor qué es lo que quieres que repita. Me dices que quieres que repita algo. La última parte no me ubico bien. Claro que sí, Estefanía. Te decía lo siguiente. Una intervención en psicología organizacional tiene que ver, en términos de lo que estamos discutiendo nosotros ahora, ¿no es cierto?, con crear un lenguaje en común entre los ejecutivos medios y los operativos con los ejecutivos de alta gerencia. Ese lenguaje en común no solamente tiene que ver con la manera de hablar o de referirse a las cosas, tiene que ver con cómo el poder marca el cuerpo de las personas, tiene que ver con vestimenta, tiene que ver con cultura, tiene que ver con en qué manera, en qué magnitud, quiero decir, la misión es realizada por ambos niveles de ejecución. Entonces, cuando creamos un lenguaje en común, aumentamos los niveles de cohesión interna entre los empleados en una organización, Estefanía. Adrián, las características de un lenguaje gerencial son, en general, más técnicas. En términos verbales, ¿no es cierto? Son más complejas, hay mayor riqueza de vocabulario. Pero en términos, por ejemplo, biopolíticos, las características del lenguaje gerencial tienen que ver con no abrir la puerta, darte la espalda, pasar por tu lado, ¿no? Y siempre esperar a que, por ejemplo, le cedas el asiento, siempre esperar a que él tenga la última palabra, ¿ubicas? No solamente hay que analizar el lenguaje desde el punto de vista verbal. Entonces, esas serían las características, Adrián, de un lenguaje gerencial. No, Carolina, no necesariamente ponernos en una relación horizontal. Nosotros podemos tener un lenguaje en común respetando jerarquías. Más allá de la horizontalidad de la relación, es importante lo común del lenguaje. Tenemos nosotros el término competitividad, que tiene que ver con 4 ingredientes, digamos. Innovación, tecnología, estrategia y liderazgo, ¿sí? Ninguno es más importante que el otro, pero si no hay uno, no puede existir el otro. Entonces, miren, como les he planteado antes,
una muy buena estrategia para mantenernos competitivos es que tengamos una división que se dedique a obtenernos conocimientos científicos sobre cómo innovar. Parte de ser competitivo significa innovar, significa materializar nuestra creatividad. Pero nosotros no vamos a poder hacer eso si es que no tenemos tecnología a mano. Y esto es absolutamente importante, estimados maestrantes, ¿sí? Pónganse a pensar en una clase de pregrado, cualquiera que sea esa clase de pregrado, ¿sí? Digamos, en mi carrera en psicología, muchos docentes lo que hacen al entrar a la clase es pedirles qué cosa a los estudiantes. Así es, Susana, que apaguen el celular, que no está permitido tuitear ni facebookear, etcétera, ¿no? Un punto tienes eso, un punto, les piden que apaguen el celular. Y además hay otros profesores que no solamente están en contra de la utilización de la tecnología en la clase, sino también están en contra de lo que ellos llaman juegos de video, ¿no? Dicen, están perdiendo el tiempo, además causa vicio en las personas, y si ustedes, por ejemplo, van a algunos internets, alrededor, por ejemplo, de la UPEA del Alto o de la Católica en Obrajes, hay un letrero en esos internets que dice prohibida la entrada de escolares. No puedes tener innovación si no tienes uso de la tecnología. Nosotros, los seres, quiero que entiendan una cosa bien clara. En términos históricos, la innovación a lo largo de la civilización humana estaba ligada a la conquista. Vos llegabas a un lugar y veías lo que habían hecho en ese lugar y adoptabas para ti mismo los adelantos tecnológicos del lugar que habías conquistado. Los romanos, por ejemplo, hacían conocido la imprenta. Los romanos, al momento de acercarse hasta la China, han visto cómo las poblaciones cercanas a la China en papel con tinta escribían sus ideas y han incorporado ese tipo de tecnología a su propio imperio. Entonces la innovación antes se daba por conquista. Pero ahora no puedes ir pues a invadir alegremente un país, no te puedes declarar alegremente independiente. Entonces necesitas innovar utilizando tecnología. Por ejemplo, nosotros somos una evidencia bien clara de que podemos transmitir conocimiento, reproducirlo o crearlo a partir del uso de la tecnología. Para ser competitivo debes utilizar tecnología. Y te voy a dar un consejo, el consejo que en el YouTube vos puedes ver dar a Steve Jobs, el creador de las tablets o de los teléfonos inteligentes. ¿Sí? Él decía, tienes que ser el primero en llevar a tu trabajo el dispositivo más moderno posible. No tener vergüenza de utilizar. Entonces, por ejemplo, en mi anterior trabajo, antes de que yo viaje a Inglaterra, he debido ser uno de los primeros en tener pantalla touch. Entonces, ni yo ni siquiera sabía bien cómo utilizar, no sabía cómo girar la pantalla, qué tocar aquí, cómo tocar allá, pero he sido uno de los primeros. Me dejo entender. ¿Por qué? Porque sin tecnología no hay innovación. Entonces, por ejemplo, en las reuniones sacaba mi tableta cuando no me van a creer, otros docentes tomaban apuntes de la reunión en servilletas. Entonces, sin tecnología no hay innovación. Pero por supuesto, teniendo innovación y tecnología, ninguna de las dos te sirve si no tienes estrategia. La estrategia es un medio planificado de lograr un objetivo. Entonces, como estás viendo acá en la diapositiva, la competitividad es planificada, no es reactiva. Cuando vos reaccionas ante un cambio en el ambiente, un cambio en el mercado, ante la competencia, no estás siendo competitivo, simplemente estás sobreviviendo. Y por supuesto, el liderazgo es una variable clave en la competitividad. ¿Por qué? Porque no te vas a olvidar que al igual que las personas tienen sus valores, sus virtudes, sus defectos, sus proyectos, lo mismo ocurre en las organizaciones. Por lo tanto, una organización con un liderazgo, digamos, basado en las personas, podría ser competitivo. Pero por más buenos líderes que tengas, más democráticos y más abiertos, digamos, ¿qué pasa si no tienes tecnología? ¿Qué pasa si no tienes estrategia? Entonces, estos 4 elementos son, digamos,
los pilares que sustentan a la competitividad en términos psicológicos. El liderazgo es un componente importantísimo de la competitividad, porque las empresas tienden a reflejar los valores de las personas que las dirigen. En el tiempo en el cual vivimos, los valores y proyectos de las personas, la manera de ser, de comportarse de los líderes, se refleja en el estilo de funcionamiento de las organizaciones, ¿sí? Por ejemplo, acá en el posgrado de la UNSA, el que lo dirige es el doctor Salazar. Y el doctor Salazar siempre, a mí me recibe, ¿no? Con efusividad, me saluda, me abraza. ¿Y eso qué me hace pensar con respecto a cómo funciona el posgrado? Me hace intuir que el posgrado funciona con ese tipo de abordaje a las personas que se refleja en cómo las personas acá que ayudan en el posgrado tratan a los estudiantes de la misma manera, de una manera similar por lo menos. Entonces, las organizaciones, Lisette, tienden a reflejar cómo son, en términos de personalidad, los directivos que las dirigen. En ese sentido, vos puedes tener un pésimo liderazgo, digamos, ¿no? Puedes tener un liderazgo que tenga que ver con ser autoritario, un liderazgo que no tome en cuenta las opiniones de los demás, como vas a ver más adelante en otras diapositivas. Y ese liderazgo, si esa empresa tiene estrategia, tecnología e innovación, no va a poder ser competitiva porque el liderazgo es pésimo, porque el liderazgo no toma en cuenta opiniones, porque el liderazgo solamente se decide entre cuatro paredes y sin consultar a los demás. Por el otro lado, estimada Lisette, vos puedes tener un liderazgo bastante democrático, ¿no? Un líder que consulte, un líder que además sea muy creativo, un líder que esté bien preparado académicamente. Pero ¿qué pasa si ese líder en su organización no cuenta con tecnología adecuada o con personas que le ayudan a innovar o no cuenta con la capacidad para planificar la competitividad? Entonces tampoco se cumpliría los 4 pilares con respecto a la competitividad en ese caso, Lisette. Acá yo les presento una diapositiva que se llama el Índice de Competitividad Mundial, ¿no? Que clasifica a los países según cuán competitivos son. Bueno, este índice de competitividad mundial pues mide 3 elementos básicos, los requerimientos básicos, los indicadores o como ellos le llaman enaltecedores de eficiencia y los indicadores de innovación. Es una diapositiva que tiene como mensaje el siguiente, ¿no es cierto? Entonces, vos tienes, por ejemplo, que hay 3 tipos de economías impulsadas por factores de producción, es decir, economías que tienen que ver con la explotación de recursos naturales, ¿no? La economía impulsada por factores de producción tiene que ver con la explotación de recursos naturales. El segundo tipo de economía, el tipo de economía que dice impulsadas por eficiencia, tiene que ver con economías que ya no dependen tanto de los recursos naturales, sino más bien de la dotación de servicios, ¿sí? Entonces, los psicólogos organizacionales de los años 90 perdían su tiempo haciendo que las empresas sean más competitivas, pasando de la economía de factores de producción a la economía impulsada por la eficiencia. Es decir, su consejo era el siguiente: miren, señores, si ustedes quieren ser más competitivos, deben dejar ya de producir elementos básicos como petróleo, gas, oro, soya, y pasar a producir bienes financieros, bienes de mercado, bienes académicos, etc. Entonces, aparentemente solamente existían esos 2 tipos de economías. Pero en el siglo XXI existe un tipo de economía impulsada por la innovación que se llama economía del conocimiento. Knowledge Economy o economía del conocimiento. ¿A qué me refiero con economía del conocimiento? Me refiero a que las economías del siglo XXI no están basadas ni en la explotación de recursos naturales como la nuestra, ni en la dotación de servicios como en los países en vías de desarrollo como Brasil, México, Taiwán, la India, etc. Las economías de hoy en día, estimados, están basadas en innovación. El conocimiento es el que te va a hacer innovar, no la toma de riesgo.
Entonces, las economías basadas en conocimiento o las economías de conocimiento son aquellas economías que constantemente están financiando productos innovadores. Finlandia, Noruega, Japón, Taiwán, Inglaterra, por ejemplo. ¿Me pueden nombrar a la China? No, todavía la China, hasta donde yo les puedo contar, es una economía impulsada por la eficiencia, la replicación del conocimiento, que no es lo mismo que innovar. Entonces, hay pocos trabajos que yo les puedo contar sobre cómo transformar una economía como Bolivia basada en factores de producción en economías del conocimiento. No sería un mal tema de tesis que tú me digas cómo podemos hacer esa transformación y sobre todo que tú me cuentes cómo realmente una empresa o una organización debería funcionar en una economía basada en el conocimiento. Entonces, por ejemplo, ¿qué evidencia ustedes ya tienen de que vivimos en un mundo de conocimiento? Ya no en un mundo donde se explotan los recursos naturales y ya no en un mundo que solamente brinda servicios. ¿Qué conocimiento tenemos? Y antes, ¿qué evidencia, perdón, tenemos? Y antes te voy a dar otro dato. Los países africanos más pobres, sí, Zimbabue, Somalia, la República Centroafricana y probablemente la República Democrática del Congo, son los países que tienen más riqueza natural. Parece una ironía, pero es verdad. Y en Europa, los países más ricos son los países que tienen menor riqueza natural. Por ejemplo, Inglaterra tiene una de las riquezas naturales que tiene es que al norte hay minas de carbón, nada más, no tiene nada más. Suiza, una cadena de montañas que se llaman los Alpes, pero son países bastante ricos. Entonces, la relación entre riqueza natural y bienestar es inversamente proporcional. Entonces, cuando vos escuchas que los políticos siguen hablando de recursos naturales, de explotar, no explotar, de nacionalizar, etcétera, es un discurso que a mí me hace pensar que vivimos en 1701, donde recién están encontrando las utilidades a la plata y al oro. El futuro está en las economías de conocimiento. Y te iba a contar, ¿qué evidencia vos tienes de que ya vivimos en economías del conocimiento? La evidencia está en dos elementos. Uno, has debido escuchar las propagandas de estas empresas que enseñan inglés online, ¿sí? Estas propagandas, estas publicidades donde uno habla mal, otro habla bien, ¿no es cierto? Y al final aparece una chica en una tablet que te dice, ven a pasar clases, son clases personalizadas, etcétera. Entonces, una evidencia de que vivimos en una economía del conocimiento está en que ahora puedes aprender inglés sin ir realmente a un instituto. Te puedes educar en tus propios horarios y te puedes educar en tu propio nivel. Esa es una evidencia. Y otra evidencia más importante son las siguientes. Vos sabes que hay plataformas virtuales de educación financiadas por las mejores universidades del mundo. edx.com, por ejemplo, es una gran plataforma donde vos encuentras en su mayoría cursos gratuitos a partir del currículum de las mejores universidades del mundo. ¿Por qué? Porque las mejores universidades del mundo lo que quieren es captar talentos. Y por lo tanto, para que el talento escoja irse a esa universidad, tiene que desarrollarse. Entonces, esas plataformas, al igual que las MOOCs, ¿no es cierto? Los Massive Online Courses, si no estoy mal. Entonces, esa es una evidencia de que nosotros ya vivimos en una economía basada en el conocimiento. Acá yo te propongo una definición de competitividad que es la siguiente. Te digo que la prosperidad de una nación depende de su competitividad, la cual se basa en la productividad con la cual produce bienes y servicios, ¿sí? Y luego te digo, las sólidas políticas macroeconómicas, así como instituciones políticas legales y estables, son necesarias, ¿no? Sin embargo, no son condiciones suficientes para asegurar la prosperidad económica. Entonces, además saco esta diapositiva de lo que yo entiendo que tiene que ver con Harvard, del Tecnológico de Monterrey. Entonces, quiero dirigir tu atención
a la última oración del segundo razonamiento, que dice, sin embargo, no son condiciones suficientes para asegurar la prosperidad económica. Entonces, ¿qué otras condiciones necesitas? Necesitas menos regulación, necesitas menos impuestos, necesitas menos gobierno, necesitas menos empleados públicos. El gobierno no crea riqueza por sí mismo en ningún lado. El gobierno administra la riqueza que los ciudadanos crean que es distinto. Yo, por ejemplo, cuando trabajo para la UNSA, soy empleado público. ¿Por qué? Porque me pagan con recursos de los impuestos que se cobran a las empresas que explotan nuestros recursos naturales. Soy un empleado público. Por lo tanto, estoy obligado a brindar el mejor servicio posible. Y como yo creo que muchas personas también que trabajan en la UNSA creen lo mismo. Entonces, mientras menos gobierno haya, mientras menos empleados públicos hayamos, más libertad tienen las personas para innovar y para adaptarse. Una de las cosas peores que nos ha ocurrido como psicólogos organizacionales es la educación que hemos recibido, porque en esa educación se nos ha enseñado a pedir todo al Estado y al gobierno. Nos han enseñado que el gobierno solamente es responsable de nuestro bienestar, que el gobierno debería dar tal cosa, que el gobierno debería dar tal otra cosa. Y esa es una de las más grandes mentiras del socialismo del siglo XXI, que nos quiere convencer de que un conjunto de burócratas en un palacio de gobierno puede dirigir la vida privada de las personas. Tienes que entender que mientras menos regulación exista, más libertad tienen las personas de innovar. Bueno, entonces la podemos comentar acá, la podemos comentar. Sí, quiero que sepan que les voy a contar ahora un experimento que se llama el efecto Ringelmann. Cuando ustedes quieran intervenir en lo que podríamos llamar cohesión de grupo, o cuando ustedes quieran mejorar las relaciones intergrupales, ya tienen una estrategia. La estrategia se llama efecto Ringelmann. Entonces, pues nada, ustedes deben conseguirse para aplicar esta estrategia un lugar más o menos amplio donde los profesionales tiren de una cuerda, igualito que está en la diapositiva, igualito, ¿sí? Por supuesto, no se consigue una pita que marque mucho las manos, una pita muy delgada no sirve. Lo que sí sirve va a ser una pita gruesa, lo más gruesa que se pueda y lo más larga, digamos, que se pueda, porque como estás viendo en la diapositiva, tienen que jalar. Entonces, Ringelmann, no me vas a creer, era uno de los psicólogos más antiguos de la historia, ha dado clases en Oxford, pero estamos hablando del siglo XIX. Y él ha descubierto algo bien interesante. Entonces te vas a imaginar que entre las chicas que están jalando la pita, existe un pozo séptico si quieres, con la mugre más mugre del mundo. Tienes ahí animales muertos, tienes ahí heces fecales, tienes ahí basura, tienes ahí un cadáver que está navegando. Entonces, el punto es que ninguno de los grupos va a querer caerse a ese pozo, impulsado o jalado por la fuerza del grupo que está jalando el otro extremo de la cuerda. En ese sentido, tú primero, ¿qué cosa haces? Primero haces que una persona jale en comparación a la otra. Jala, 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 jala. Es lo que hacía Ringelmann. Primero, digamos, una chica en comparación a otra chica. Primero solamente dos personas, una a cada extremo jalando, ¿sí? Entonces, van a jalar y en teoría, por lo que reporta Ringelmann, no va a haber movimiento. Las fuerzas entre sí se van a anular. Entonces, ¿ahí qué haces? Sumas un chico a la derecha y un chico a la izquierda y jalan, jalan, jalan con toda su fuerza, jalan con toda su fuerza. Y Ringelmann reporta que tampoco había diferencia, que ningún grupo podía arrastrarse, digamos, a ese pozo séptico. Entonces, ¿qué ha hecho Ringelmann? Ha ido sumando y ha ido sumando y al final, ¿sabes qué? Ha llegado a tener grupos incluso de casi 15 personas en cada costado que jalaban, jalaban y nada. No ocurría nada. Entonces, Ringelmann ha vuelto a hacer el experimento, esta vez con tensiómetros, que en ese momento eran aparatos para medir con qué fuerza se jalaba una cuerda. Entonces, Ringelmann ha descubierto algo bien interesante. Él decía, de manera intuitiva, es decir, sin evidencia científica, razonando a lo cuate, a lo callejero, la gente piensa que
Mientras más miembros tenga un grupo, más efectivo es su trabajo. Sumaremos más miembros, un miembro más al equipo, un miembro más, un miembro más. Pero Ringelmann ha descubierto algo bien interesante. Imagínense que solamente las dos chicas están jalando la pita al comienzo, solamente las dos chicas, no están los chicos, solamente las dos chicas. Ringelmann pensaba, ya ha comprobado, que ambas chicas, los primeros miembros del grupo, van a jalar la pita con el 100% de su fuerza. Pero que cuando vos sumas a un segundo miembro, en este caso los chicos, el primer miembro tiende a disminuir su fuerza en un 7%. Es decir, por cada miembro que vos sumes al grupo, el primer miembro va reduciendo su fuerza progresivamente en un 7%. Es decir, cuando una de las chicas ya ve al cuate que se está acercando a jalar, va a jalar la pita con el 93% de su fuerza y el segundo con el 100%. Pero cuando vos sumes a un tercer miembro, el primer miembro va a jalar 93 menos 7 y el segundo miembro, va a jalar 100 menos 7. ¿Eso qué cosa quiere decir? Quiere decir que en la medida en que vayas aumentando miembros, la fuerza del grupo va disminuyendo. Por lo tanto, no te conviene tener el mejor grupo ni el grupo más numeroso. Te conviene tener el grupo más adecuado. Para finalizar la sesión de hoy martes podemos discutir 2 diapositivas más. Quiero mostrarles esta diapositiva que obviamente hace referencia a la utilización de tecnología en una organización. Me sirve para 2 cosas esta diapositiva. Uno, para reafirmar el punto de que la utilización de la tecnología combinada con innovación, con una estrategia y con un muy buen liderazgo nos hace competitivos, ¿no es cierto? Ese es uno. Y 2, la utilización de la tecnología en general tiene que ver con una alta adaptación al cambio. La tecnología no solamente la quiero que la entiendan desde la psicología organizacional, ¿no es cierto? Tecnología, estimados, no solamente es el hecho de llevar tablets o celulares al trabajo. Tecnología no solamente es el hecho de que nosotros, digamos, nos estamos comunicando con micrófonos, con mouse. No, tecnología es todo lo que el ser humano ha creado que no sea natural, es decir, por su propia iniciativa. Eso quiere decir que incluso el botón de tu camisa es tecnología. Eso quiere decir que el guato de tu zapato es tecnología. Eso quiere decir que el asfalto que vos ves en las calles es tecnología, porque tiene que ver con cómo el ser humano ha ido creando elementos que le han permitido aumentar su calidad de vida a lo largo de nuestra historia evolutiva. Entonces, fomenta el uso de la tecnología. Sé el primero en llevar tecnología al trabajo, cualquier tipo de tecnología. Y entender que la tecnología no solamente tiene que ver con televisores, con computadoras, sino tiene que ver con cualquier acción innovadora que se materialice, que sea creada, digamos, por el ser humano. Esta es una diapositiva que evidentemente está en inglés, pero que digamos tampoco está en sánscrito o en griego para que tú digas que no la entiendes, ¿no es cierto? Entonces, la competitividad puede ser una variable transversal de lo que dice arriba competitors, que son los competidores. Vamos a volver a ese punto. Una variable transversal del producto, una variable transversal de las actividades y procedimientos que realizas dentro de la organización, de la estrategia que tienes para llevar a cabo tu misión y visión organizacional y obviamente de cuán creativa es tu organización. Pero nosotros no estamos discutiendo la competitividad como variable transversal en esta diapositiva. Estamos discutiendo nosotros el término que está más arriba en la diapositiva, que es el término de competidores. Entonces, una de las más grandes estrategias para ser competitivos es conocer a los competidores en todo sentido y bajo toda lógica.
no piense solamente, como hemos visto al inicio de la clase, ¿verdad? No piense solamente que hay competencia entre organizaciones o países. También hay competencias entre personas. También hay competencias entre profesionales. Entonces, el conocimiento del competidor es una excelente estrategia para que vos te mantengas competitivo en el mercado. Entonces, conoce a la gente en contra de la cual, si vale el término, estás compitiendo. Analiza sus debilidades, analiza sus fortalezas, ve por qué lado tú puedes competir con ellos y en qué cosa nomás tienen que ser tus aliados o tienen nomás que ser tus cómplices. Es bien importante saber ante quién se puede competir y es también bien importante saber cuándo es bueno competir. Entonces, el análisis de los competidores es una estrategia completamente crucial si uno quiere sobrevivir. Por ejemplo, ustedes sabían que muchos de los aparatos, a ver, ponte a pensar, digamos, estás en una computadora en este mismo momento y la computadora está diseñada para personas diestras. En general, por ejemplo, el mousepad, el pad de los mouses, ¿no es cierto? La esponjita que recibe al mouse está diseñada para personas diestras. El mouse tiene un diseño ergonómico para personas diestras, ¿sí? A veces los botones de las computadoras están diseñados para personas diestras. El ventilador, además de la computadora, te bota a aire por un costado y no por el costado, porque por un costado por el cual vos estás trabajando. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que acabo de hacer un análisis que me permitiría innovar en mi empresa. Me permitiría, por ejemplo, decir que los zurdos tienen una probabilidad de vida un tercio menor a los diestros. Entonces, analizar cómo los competidores se comportan es una gran estrategia para estar competitivos. 3 pasos simples para una estrategia, ¿sí? Primera estrategia, diagnóstico inicial. Un diagnóstico inicial que tenga que ver con cómo el mercado está cambiando y que tenga que ver con cómo las tendencias culturales se están consolidando. El diagnóstico inicial, ¿no es cierto? Punto número 1. Punto número 2. Estrategias para poder adaptarnos a ese diagnóstico inicial. Habrá que modificar la visión, habrá que modificar la visión, habrá que modificar los perfiles de nuestro puesto, habrá que modificar las competencias de las personas que estamos incorporando a la organización, habrá que premiarlas, no se sabe. El segundo punto es ese, las estrategias para el cambio, ¿sí? Y tercer punto, el monitoreo del cambio. Vas a ver en la siguiente clase cómo hablamos de psicología organizacional aplicada al cambio. Tercera fase, el monitoreo del cambio. ¿Cómo realmente estamos alcanzando los indicadores de cambio? No te vas a olvidar, Adrián, lo que les voy a contar en la siguiente clase. Muchas organizaciones cambian para no cambiar. Y muchas organizaciones cambian sin cambiar realmente. Entonces, esos 3 puntos, Adrián, podrías tomar en cuenta como puntos básicos para diseñar la estrategia de competitividad. Bueno, estimados, ha sido un gusto estar con ustedes. Vamos a vernos seguramente el jueves, por supuesto. El jueves comenzamos a discutir un poco de motivación, un poco de teorías que tienen que ver con cómo ha ido evolucionando la psicología organizacional. Te agradezco, Adrián, por las felicitaciones. Entonces, bueno, no estamos atrasados con respecto al grupo presencial. Por supuesto que ustedes me tienen que aguantar 1 hora y media, ¿no? En el que yo tengo que hablar y tengo que explicar. Pero bueno, solamente son 2 veces a la semana y espero que las diapositivas más los textos que he preparado les puedan a ustedes dar una visión importante de qué significa la psicología organizacional. Así que ha sido un gusto, estimados. Nos vemos el siguiente jueves. Se cuidan y sobre todo leen el material que está en las diapositivas. Les mando un gran abrazo. Nos vemos hasta el jueves. Adiós.